Que Dios nos bendiga. Un saludo a todos los que llegamos en tiempo para el temario de esta tarde. También queremos dar un saludo a todos los hermanos que nos acompañan por la pantalla. Y también quisiera decir, hermanos, si le gustaría comunicar ese tema a otras personas, amigos, puede hacerlo a través de YouTube. Así que en YouTube usted puede hacer, también Facebook, ¿no? Compartir el temario con otras personas, de manera que muchos puedan recibir estos temas. Son temas cortos de 30 minutos, pero procuramos colocar la esencia del tema de cada día. Hoy, mis hermanos, como ustedes pueden ver, el tema es mente sana en cuerpo sano. Mente sana en cuerpo sano. Vamos entonces, mañana vamos a dar secuencia a este temario, porque mañana vamos a hablar sobre la farmaqueia, así que no pierdan mañana. Pero hoy es mente sana en cuerpo sano. Cuando leemos el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 36, alguien hizo una pregunta a Jesús, y la pregunta fue: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y mira lo que Jesús contestó al versículo 37, dice así, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mira la respuesta, el gran mandamiento de la ley, amar al Creador con todo nuestro corazón, alma y mente. Así que debemos desarrollar el máximo potencial de nuestra mente para poder reconocer, obedecer y amar a nuestro Creador. ¿Decimos amén? Por tanto, Satanás sabe que él tiene una misión, una tarea, que es hipnotizar nuestra mente, controlar nuestra mente, frenar nuestra mente, embotar nuestra mente. A la vez que la mente ya no sirve para nada, pues todo el cuerpo tampoco no tiene mucho sentido. Le hago una pregunta: ¿cuál es el mensaje de Apocalipsis 14 del primer ángel? Que dice allá en Apocalipsis 14, 6. Bueno, el versículo 7 directamente dice: temed a Dios y dadle gloria. ¿Con cuál parte del cuerpo tememos a Dios y le damos gloria? Con la mente. Y el capítulo 14 menciona que nosotros o adoramos a Dios, temed a Dios, el que hizo el cielo, el mar, la tierra, todas las cosas que hay, y damos a Él gloria. Pero también hay una advertencia en Apocalipsis 14, que dice que si alguno adora, mira la palabra, adora la bestia. Por tanto, nuestra mente ahora tiene que ser conservada limpia, intacta, abierta, sensible, para que el Espíritu Santo pueda tocar nuestra mente y podamos discernir a quién vamos a temer y adorar. ¿Decimos amén? Por tanto, nosotros tenemos que ahora entender, como dijo Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, mis queridos, nosotros entendemos que para esta obra Dios nos ha dado la reforma pro salud. Mira la cita que dice así, al libro Evangelismo, página 195. La obra de la reforma pro salud es el medio, la herramienta, ¿no?, que el Señor utiliza para minorar el sufrimiento en nuestro mundo y purificar a su iglesia. Por tanto, nosotros no solamente somos invitados a purificar la sangre, el hígado, el riñón, la piel, el colon, pero más que todo purificar ¿qué? La mente. A la vez, mente sana en cuerpo sano. No podemos tener una mente, escuchen eso, no podemos tener una mente dulce en un estómago amargo. ¿Están entendiendo? Así que tenemos que limpiar el cuerpo, limpiar cada parte del cuerpo para poder limpiar también nuestra mente. Ahora escuchen esto, qué bonito. Si nuestro cuerpo, escuchen esto, es una ilustración muy bonita. Si nuestro cuerpo es, y así dice la Biblia, no podemos contrariar, un santuario, un templo, ¿dónde está el lugar santísimo? Si somos un santuario, ¿en qué parte de nuestro cuerpo está el lugar santísimo?
Claro, es la mente. Es donde debe resplandecer la gloria del Señor, porque es a través de la mente, o mejor, de las neuronas, que el Espíritu Santo quiere controlarnos para poner en nosotros este freno, que es el poder del Espíritu Santo. Por tanto, la mente, ella debe ser el lugar santísimo. Por eso que el sumo sacerdote tenía así escrito, santidad a Jehová. Qué bonito, ¿no? Santidad a Jehová. Quiere decir que nosotros debemos tener, como dice la hermana White, al libro Primeros Escritos, página 15, un sello, el sello del Dios vivo. ¿Y sabe qué leen los ángeles en la frente de los hijos de Dios? Dice así, Nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén. Quiere decir que ya no somos de Babilonia. Nuestra ciudadanía es el monte de Sión, la ciudad santa que el Señor fue a preparar para nosotros. Y también dice así, es Dios. Quiere decir que ya no somos de Satanás, ya no somos del mundo, ya no somos del pecado. Nosotros pertenecemos a través del bautismo ¿a quién? A Dios, al Criador. Por eso el primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria. Por tanto, la mente es el lugar santísimo. Ahora, ¿qué relación hay entre mi mente y mi cuerpo? Mis pensamientos y mi cuerpo, mis palabras y mi cuerpo. Escuchen esto. Esta cita es muy bonita, dice, existe una relación muy íntima. Mira, hoy los pastores ya no enseñan esto, ya las iglesias no creen esto, pero nosotros estamos siendo iluminados, que hay una relación estrecha, dice, existe una relación muy íntima entre la mente y el cuerpo. Cuando éste se ve afectado, aquella simpatiza con él. La condición de la mente afecta la salud del sistema físico. Si la mente es libre y feliz como resultado de una conducta correcta, dice ahí, hermanos, y por la sensación de satisfacción que se deriva de hacer felices a otros, engendra una alegría que producirá un efecto positivo sobre todo el sistema, hará que la sangre circule más libremente y tonificará el cuerpo. Por eso entonces tenemos que aprender a cuidar de los dos, aquí y aquí. Como mencionaba, aquí no puede estar dulce y feliz y aquí está amargo e infeliz. Por eso tenemos que tener buenas gestiones, por eso tenemos que tener buenas evacuaciones, por eso tenemos que tomar mucha agua, comer comidas correctas, comer a la hora correcta, dormir a la hora correcta, porque cuando el cuerpo está sano, la mente está igual. Pero cuando el cuerpo está amargado, porque está siendo contrariado al respecto de las leyes de la salud, entonces la mente también va a quedar de la misma manera. Entonces, mis hermanos, este temario de salud, estamos aprendiendo que nuestra mente es el lugar santísimo. Ahora, como nunca antes, estamos mirando casos de depresión, ansiedad, estrés, miedo, pánico, ataques de pánico y un montón de otras enfermedades de origen mental. ¿Y por qué? Porque el cuerpo está arruinado, el cuerpo está derrumbado y la mente va por el mismo camino. Entonces el estrés, estamos viviendo una hora de estrés tremendo. El año pasado, el año de 2020, disparó un gatillo, hermanos, tremendo, incendio allá en Australia, hermanos, inundación Indonesia, después terremoto, hermanos, y después la pandemia, y el año 2020, y la sensación de que la economía se va a derrumbar, entramos 2021, entonces todos estamos por estrés. Por eso que tenemos que ahora aprender a cuidar de la mente, porque si no, hermanos, ya no vamos a tener tiempo para arreglar esto, porque estamos caminando en un momento solemne, cuando vamos a mirar, hermanos, como dice el libro de Lucas 21, dice, los hombres desmayarán de terror por la expectación de lo que sobrevendrá a la tierra. Por tanto, hermanos, es un imperativo, no es si tengo tiempo, si me gusta, si quiero o no quiero, no, es un imperativo. Dice 1 Corintios 10:31, así pues, si coméis o bebéis, hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para vanagloria. No, nada de vanagloria.
Nada por, eso me antoja. No, esto me acuerda la abuelita. No, olvida. Hacedlo todo ¿para quién? Para la gloria de Dios, no porque me acuerda a mi familia, que me gusta, que no me... No. La palabra de Dios tiene un imperativo, que nos guste o no nos guste, tenemos que aprender a submeternos a la palabra de Jesús, así como Jesús vino a esta tierra y se sometió a la palabra del Padre, aunque no le gustaba el camino que tenía que seguir, pero él obedeció para ser el modelo de obediencia para nosotros. Hay personas que dicen, pastor, ese de brócoli no me gusta. Ore al Señor. Pues yo no crié el brócoli, es con él, no es conmigo. Me antoja la pizza, pues ¿quién crió la pizza? Un pan viejo con queso podrido, ahí ahora saboroso y uno come hasta los dedos. Hermanos, estamos en un problema. Entonces hay una relación muy íntima entre el cuerpo y la mente, pero ahora la ciencia está haciendo descubiertas de que antes no se sabía esas cosas. Antes de hablar eso, yo tengo un libro aquí, hermanos. Este libro foi escrito mais de 100 anos atrás. São 2 tomos, tenho nomás o tomo 2 aqui. Mente, caráter e personalidade. Aqui está falando exatamente o que a Bíblia já falava antes. A relação da mente com o corpo. Se você vai ao capítulo 41 desse tomo número 2, diz assim, hermanos, aqui algo interessante, mira. Capítulo 41. O régimen alimentario e a mente. Sempre estamos escutando as igrejas falando, não tem nada a ver que comamos, a oração santifica todo, e a salvação não é por comida, usa Romanos 14, não, para dizer isso, que não alcançamos o reino de los cielos por comida e bebida, pero hermanos, quando nós somos engañados por Satanás, vamos destruir a mente. Lo que mais Satanás quer destruir não é a rodilla, nem o codo, lo que o inimigo quer destruir é nossa mente. Por isso há tanto, meus irmãos, tanta gente que tem um bonito diploma de maestria, doutorado, pero quando abre a boca para falar, sua mente não funciona mais para nada, porque para lograr aquele diploma, gastaram noites sem dormir, se desvelaram, não se alimentaram corretamente, por isso agora têm um diploma, ganham muito dinheiro, pero a mente já não funciona para nada. Então, aqui diz assim, mira, eu poderia ler um montão de citas, pero vou a la outra página, que está aqui a la página 33, diz assim: Satanás domina a mente por meio del apetito. Uau! Hubiera os pastores de verdade presente que predicassem isto. Diz assim: por meio del apetito, Satanás governa a mente. Que Satanás quer governar? Diz a mente e o ser inteiro. Milhares que poderiam haver vivido han ido a la tumba como náufragos físicos, mentais e morais, porque sacrificaram todas suas faculdades em la complacência del apetito. Portanto, meus irmãos, como quando começamos este temário, há 2 semanas eu mencionava isto. Nós em esta vida moderna, gastamos nossa vida, a primeira parte, correndo atrás do dinheiro. Todos querem comprar uma casa bonita, um carro bonito, e agora se matam, se sacrificam 2, 3 trabalhos, e não querem saber e a la vez, quando chega a metade da vida, descobrem que para lograr isto de tanto dinheiro e tanta coisa material, perderam a saúde, e agora a outra metade da vida, tem que gastar todo o dinheiro que haviam ganado para recuperar sua saúde, pero o mais triste é que terminam a vida sem nenhum de los dos, sem nada. Por isso, então, temos que agora ver que a medicina moderna vai destapando o que nós já teníamos, de que, hermanos, nosso corpo deve ser cuidado como um templo, não como um basureiro. Então, meus irmãos, há uma relação psicossomática, isso é o que está na pantalla em PowerPoint, onde que agora se han descoberto coisas que não sabíamos, de que não somente em las neuronas ou em las glândulas pineal, pituitária e outras glândulas se produz a serotonina, também a serotonina ou a química da felicidade se produz em los intestinos. Então, quando estamos com estranhamento, diarreia, eructos e um montão de outros problemas, automaticamente complicamos nossa felicidade, se perde a alegria. Por isso este livro, já não tenho tempo de ler mais as citas, pero disse aqui, um gênio irritável, uma pessoa enojada, peleonera, todo o tempo está com cara de limão. ¿Por quê?
Porque todo funciona mal. Ya no es un laboratorio donde todo funciona bien con las químicas, sales biliares y la insulina, los ácidos, todo en orden, ácido clorhídrico, todo en orden. No, ya está un mugrero todo desequilibrado. Por eso cualquier cosa pateia, grita, critica, es violento. ¿Por qué? Pues está todo desequilibrado. ¿Y cómo vamos a ser felices? ¿Y cómo vamos a reflejar el carácter de Cristo cuando nuestro cuerpo está completamente comprometido con la intemperancia? Ahora escuchen esto, hermanos. Hay mucha luz en este material. Si uno pudiera estudiar esto, mente, carácter y personalidad. Aquí dice así que este tipo de persona está adorando. Mira, dice así, este hombre habla de aquel que es intemperante, que, mira, deja leer la cita, página 32, dice así, más bien que sentarse a una mesa donde se provee alimento sano, recorre a los restaurantes donde puede satisfacer su apetito sin restricción. Yo le hago una pregunta, aquel dueño del restaurante, aquel día que usted vaya, va a decir a sus empleados, hoy va a venir aquí un hijo de Dios, quiero que ponga la mejor sal, mejor agua, el mejor alimento, todo orgánico, ¿así hablan ellos? No, hoy va a venir un tonto aquí, vamos a agarrar su dinero, vamos a meterle glutamato de monosódio, aspartame, comida refinada, fritura. Hermanos, nosotros estamos cayendo en la trampa del enemigo cuando tenemos tanta luz que el Señor nos ha dado. Pero no termina aquí, la cita es pesada, dice así, este hombre está adorando ante el altar del apetito pervertido, es un idólatra. Nunca nos enseñaron esto. Por tanto, estamos cayendo en la trampa, por eso estamos enfermos. Por eso, entonces, tenemos que pedir sabiduría al Señor, pedir perdón de nuestros pecados, y el Señor promete restaurar el templo del Espíritu Santo. Hermanos, cuando usted va a un restaurante, ¿sabe qué quieren ellos de usted? Su dinero, el único, y vender lo que puedan, de peor calidad. Por eso, entonces, nuestra mente no puede funcionar. Y ahora viene gente conmigo y dice, pastor, estoy orando para que yo tenga el carácter de Cristo, calma, paz, pero soy violento, grito con mi esposa, pego a mis hijos. Claro, hermanos, nosotros estamos apenas cosechando lo que estamos plantando. Entonces, a la vez que nosotros obedecemos al Señor, entonces ahora podemos tener, como dice el apóstol Pablo, Colosenses 3:1, ahí está en la pantalla. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora escuche como Pablo menciona, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, poner la mira es entrar con Cristo en el lugar santísimo, a la presencia del Padre, y para hacerlo tenemos que tener una mente lúcida. Pensad en las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba. Entonces, a la vez, vamos a tener la mente de Cristo. Nuestros pensamientos deben estar guiados al lugar santísimo donde Jesús entró para interceder por nosotros. Queridos hermanos, ¿cuál es nuestra realidad hoy? Si estamos ahora con insomnio, falta de memoria, si tenemos problemas de depresión, si tenemos ansiedad, estrés, miedo, pánico, no importa, venga al doctor de los doctores. Pida ajuda al Senhor, pero a la vez, de nada sirve apenas quedar orando, tem que empezar um programa de exercício, porque, mis hermanos, esto ativa la circulación, el ejercicio. A la vez que usted hace el ejercicio, tiene que tomar más agua, más líquidos, para que la sangre pueda circular y fornecer a la máquina, aquí está la máquina, que requiere gran cantidad de calorías, que necesita la sangre con los minerales, con el oxígeno, y a la vez que usted hace el ejercicio, usted toma más agua y respira más profundo. Es muy importante para la mente dejar también un poquito la ventana abierta por la noche. 2 horas de estar en esta recámara, especialmente quien es casado y tiene hijos, y estar 2, 3, 4 personas respirando, ya no hay oxígeno, ya es un mugrero el aire, ya está contaminado. Tenemos que abrir la ventana un poquito, que entre aire fresco toda la noche. Por la mañana, hermanos, hay que hacer ejercicios de respiración. Y esto va a oxigenar no solamente los pulmones, pero más que todo la mente. Y la mente, a la vez que recibe mucho oxígeno,
ahora devemos cuidar también para que tengamos una alimentación apropiada. Las nueces, como la pecan, esas nueces tienen como que la apariencia de un cerebro, porque las nueces proveen la omega 3, que ayuda, hermanos, para que el cerebro no esté inflamado. Quando você coloca todo isso em ordem, comendo as nueces, as semillas, os cereais, legumes, todo em ordem, os vegetais, automaticamente a sangre vai estar melhor, de melhor qualidade, vai oxigenar melhor a mente e você vai poder dormir por la noite. Há muita gente que já não dorme. E como você vai ter uma mente lúcida quando você não recarga as baterias. Mas já quando estamos enfermos, com dolor de cabeça, migraña, que tanta coisa, então vem a fitoterapia, as plantas. Então temos, hermanos, uma planta chamada feverfew em inglês. É uma planta que aparentemente, quem entende inglês, parece que é para fiebre, mas não é para fiebre. É uma planta que é para a circulação da mente. Feverfew. Há uma outra planta poderosa para a mente, chama ginkgo biloba. Ginkgo biloba é uma planta excelente para a oxigenação do cérebro. Você compra standardized ou extrato concentrado, 120 miligramas, excelente para a memória. E há um montão de outras plantas que podemos colocar. Eu hago uma fórmula chamada Vitalon e Cefalon, Enraquecon. Temos 3 produtos excelentes e aí a gente se sente melhor, dorme melhor, tem mais disponibilidade de memória para acordar-se de lo que estuda, porque muita gente diz assim, eu leio a Bíblia, pero no mais que termino de ler, já não me acordo nada. Hermanos, cuidado de la mente. Habrá el tiempo en que no vamos a tener más la palabra, por tanto ahora debemos concentrarnos de retener la palabra del Señor. Ahora es tiempo de leer y grabar y estudiar. Por eso, hermanos, debemos usar las herramientas que el Señor nos ha dado. Ahora, otra cosa muy importante, como está en la pantalla, es el environment, quer dizer, el medio ambiente. Hermanos, lo que nosotros pensamos, miramos, escuchamos, tocamos, comemos, todo isso vai ser o que vai definir a qualidade da mente. Por isso, muita gente agora está tão estressada, porque está absorvendo por todas as vias de las avenidas del alma coisas negativas. Por dizer, vê televisão, puro negativo, acidente, e que sequestradores, e que o terremoto, e que o incêndio, e que caiu o derrumbe de um edifício em Miami, solamente coisas negativas, negativas, negativas. Isto nos vai aplastando. A parte, meus irmãos, a dieta chatarra, as frituras, as comidas de Babilônia, e a la vez produtos açucarados, puro aspartame, quer dizer, atacamos o corpo de todos os lados com coisas equivocadas. Então, meus irmãos, nós temos que aprender que devemos administrar nosso corpo de maneira correta. Uma grande bendição é conhecer a alimentação del Edén, a alimentação original. Você nunca vai ter diabetes, depressão, câncer comendo apio, brócolis, claro, orgânico, não? Então, temos que conhecer qual é a melhor gasolina para nosso corpo e a mente vai estar feliz. Aqui tenho uma gráfica onde você mira, por dizer, arriba está, por dizer, o carboidrato, almidones, e aí estão os cereais inteiros ou integrales. Aí está o que podemos fazer com estas comidas: cereais, papas, camote, arroz integral, todo isso está a gosto. Você pode comer dentro de um programa que vai estar feliz, porque o corpo requer de la energia, a glicose, e isto se recebe através do carboidrato. Quando a pessoa não tem diabetes, a papa é um poderoso alimento, mas se tem diabetes, come o camote e o arroz integral, a avena. Falei dessa semana passada del millet, que é altamente alcalino. Você pode comer um atole, dar a los niños um atole de millet ou mijo, é excelente. El amaranto rico em cálcio. Hermanos, isto era o que comiam
los patriarcas, los profetas, los discípulos, y eran personas pues sanas. Usted no encuentra que São Pedro tenía úlcera y que tuvo que ser hospitalizado porque tenía artritis. Usted ve que essas personas eram personas sanas ou saludables. Pero tenemos que aprender, hermanos, que a dieta original incluía las frutas. Ahora tenemos que tener restrição com as frutas porque são pescadas antecipadamente, manda de um país a outro, uma fruta chega já toda cheia de complicações e mais que todo cheia de químicos, não? As frutas estão puro agrotóxico e tanta coisa, então temos que regressar à vida do campo e vamos poder comer as frutas em grande quantidade outra vez, porque fruta, hermanos, escutem isso, não é um postre, fruta é comida, pero antes del cocido, não depois del cocido. Se você come cocido, arroz, frijoles, lo que sea, e a fruta al último esto fermenta, a fruta tem que, ou o crudo, vamos dizer, o crudo tem que ser comido antes. Quando você tem boas digestões, a mente vai estar bem, vai funcionar corretamente. Então, as proteínas têm que ser moderadas de 13, 14% de nossa alimentação, e isto vai ser um equilíbrio excelente. A carne é demasiada proteína, por isso temos tantas complicações com a mente, porque temos excesso de ácido úrico, amônia e todo isso ao corpo. Bueno, este resumo, hermanos, é sobre o cuidado de la mente, pero lo mais importante que mencionamos é que devemos entender por que cuidar de la mente. Termino, porque tenho 4 minutos apenas, termino com uma cita bíblica. Está em el livro de Mateus capítulo 27, não está na pantalla, se querem ajudar-me. Mateus capítulo 27, e diz assim a palavra do Senhor. 34. Jesus foi crucificado, estava colgado entre o cielo e a terra, sentia muitos calambrios, Jesus tinha muitos dolores, e era uma costumbre que os romanos, para amenizar um pouco os dolores, porque eles estavam rasgando as carnes, os músculos, tendones, lhe agregavam ao crucificado uma, vamos dizer, uma droga para acalmar os dolores. Leemos a cita, le dieran a beber vinagre mezclado com hiel, pero depois de haberlo probado, não quiso beberlo. Agora lhe hago uma pergunta, por que Jesus não quis tomar esta droga? Ele não tinha dolores? Não estava sofrendo? Não houve outra pessoa que haya sofrido tanto os dolores, o martírio como nosso Salvador. Pero vem a pergunta então, será que ele não sabia que isto lhe ia diminuir um pouco seus dolores? Por que não quis tomar? Porque Jesus, o que ele ensinou, ele estava colocando em prática. Satanás estava buscando uma ocasião para alcançar, afetar sua mente. E Jesus, quando provou que não era água, porque ele dizia que tinha muita sede, quando mirou que não era água, disse a Bíblia, aí está na pantalla, não tomou. Hermanos, agora, amanhã, não percam o tema amanhã, vou falar da farmaqueia. A trampa agora é através de la vitrine de Babilônia, a comida chatarra, as comidas de origem animal e as drogas. Amanhã vamos tocar este ponto. Portanto, mis hermanos, a través de los químicos, las drogas, los fármacos, como la dieta moderna, el enemigo quiere lograr dominar, como mencionamos aqui, la mente. E a la vez que Satanás toma control de la mente, logra guiar todo el cuerpo para realizar seus desígnios em nós outros. Que Deus nos ajude, que podamos aprender a cuidar de nossa mente, que é o lugar santíssimo del cuerpo, donde o Espírito Santo quiere habitar. Escuchen esto, agora, quero dizer, agora devemos chegar a lograr esta bendição, a través de la lluvia tardía, recibir la presencia, la unción del Espírito Santo. Decimos amém? Agora escuchen esto. Pero a la vez que viene el Espíritu Santo, no viene solo. El Espíritu Santo entra y Él va a invitar a Jesús, porque Jesús envió el Espíritu Santo como su representante. Pero ¿por qué Jesús y el Espíritu Santo quieren venir a habitar en nosotros? Porque a la vez que viene Jesús, Él no viene solo. Aquí dice así, hermanos, y termino leyendo esto, Juan capítulo 14, dice así,
versículo 15, 16. 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Versículo 23, dice así, hermanos, la palabra. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Ahora le hago una pregunta: ¿en qué parte de nuestro cuerpo el Espíritu Santo quiere venir a habitar? Para venir con Cristo y el Padre, para habitar en nosotros. ¿Cuál parte? En la mente. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a venir con el Señor Jesús y el Padre a habitar una mente poluida, contaminada, cargada de cosas abominables y cosas prohibidas? No, el Señor quiere nos santificar. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, para que podamos tener vida y vida en abundancia. Amén.